noches en cada uno de ustedes. Qué gusto saludarles. El día de hoy concluimos Ok. nuestra tercera clase. Díganme quién tiene por ahí audio encendido. ¿Tenían algo? Voy a revisar, si no ahorita los voy a silenciar. Bueno, vamos, como les decía, hoy tenemos nuestra tercera y última clase, ¿sí? Hoy vamos a estar finalizando con las bases que tenían las constelaciones familiares y vamos a estar también viendo ese proceso de transición entre, ahorita grito, no bromas, ya me subí el volumen también. Entonces, les decía que hoy vamos a estar viendo la transición, las bases entre las bases que tienen las constelaciones familiares. Vamos a terminar de ver esa parte y vamos a ver también la otra parte es las fuerzas del amor, la transición desde una herramienta como tal de la constelación familiar y cómo se vive como una filosofía de vida. Voy a dar estos minutos o estos segundos si les ha quedado dudas de estos días anteriores con respecto a cómo fueron creadas las constelaciones familiares, con respecto al temario, para que pueda resolverlas en este momento. Cuéntenme si tienen alguna duda. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo el primer día lo que vamos a estar trabajando durante los siguientes 6 meses en la Profe, forma? perdón, esta apertura que hizo queda grabada. Sí, correcto. Listo. Sí. Y si uno quiere tomarla de 6 meses, la puede ver en un horario diferente al establecido. Esos temas los ves directamente con la corporación. Yo te puedo apoyar directamente con temas de, del contenido como tal. Sí, para conocer la información del curso, horarios, pagos y eso, vean ahí en el cuadrito, ahí dice Valeria Valderrama, ahí tiene luego la corporación y con ella pueden estar de manera directa y o sé que ella en algún momento va a estar mandando la información por el grupo. Yo les puedo resolver con mucho gusto dudas del temario, sí, dudas de contenido. Vimos los primeros días el contenido de la formación de los siguientes 6 meses, cómo vamos a estar estructurados, cómo lo vamos a estar trabajando los siguientes 6 meses, cuál es el contenido, cuál es la bibliografía que vamos a estar utilizando. Empezamos a ver también cuáles son las bases que utilizan las constelaciones familiares o las bases, mejor dicho, que utilizó Bert Hellinger para poder hacer lo que hoy conocemos con las constelaciones familiares. Sí, sí, se recuerdan que estuvimos viendo a grandes rasgos, sí, porque no profundizamos en algún momento quiénes forman parte del clan, la sistémica, la teoría sistémica familiar, que es lo que estuvimos viendo, estuvimos conociendo la bibliografía de Virginia Satir, estuvimos trabajando también que hizo Iván Nagy, ¿sí? Que fue uno de los pioneros también en terapia familiar, cómo trabaja la terapia breve, cómo se trabaja o cómo las constelaciones tienen como base la psicogenealogía. Hablamos un poco de Anne Anselin y también vimos el tema de la fenomenología, ¿sí? Voy a iniciar desde acá. Voy a empezar a ver temas de teorías de teoría, ¿sí? Y de ahí vamos a ir resolviendo dudas. Entonces, igual estoy pendiente si en algún momento tienen dudas con respecto al contenido, al programa, con respecto a la formación como tal, de que tenga que ver con este contenido. El otro tema, que temas de horarios, temas de grupo y eso lo ven directamente con la corporación, ¿sí? Entonces, la fenomenología la trabajó directamente en Husserl, ¿sí? Y él habla que la fenomenología es un método de investigación, que lo que hace es estudiar el fenómeno. Entonces, desde estudiar el fenómeno, ¿qué significa? Lo vimos ayer, cómo lo trabajó Anna Anselin. Ella decía que cada uno de sus clientes, de los clientes pacientes que llegaban a la clínica con esquizofrenia, empezó a darse cuenta que el fenómeno que se repetía era que había un crimen secreto en sus antecesores, ¿sí? En los ancestros. ¿Cómo lo vemos hoy plasmado en constelaciones familiares, la fenomenología?
Está, por ejemplo, cuando nosotros vemos y entra un representante y se conecta al campo y empezamos a decirle, el representante empieza a decir, tengo dolor de cabeza, siento palpitaciones, tengo del lado derecho ciertas sensaciones, del lado izquierdo. Entonces empezaron a ver Hellinger que cada persona, por ejemplo, que lo sentía en la representación palpitaciones, estaba viviendo la vida de alguien más, como que viviera la vida por dos, como que, perdón, como que tuviera fuertes palpitaciones y se dio cuenta que cada persona en la representación, cuando a alguien le palpitaba mucho, tenía taquicardia, estaba reemplazando a alguien, vivía la vida de dos. Entonces, así se empezó a trabajar todo lo que hoy conocemos como el campo en las constelaciones familiares. También está los campos mórficos de Rupert Sheldrake. Aquí voy a hablar de dos grandes campos, el campo morfogenético que viene en el ADN y este ADN, el gran aporte el que ha hecho es Gariev, así lo pueden encontrar en YouTube, Gariev. Gariev es el que ha dicho que en algún momento el ADN que se conoce como ADN basura, que es el 98% del ADN de nosotros, es el que viene hecho onda. ¿Qué significa esto? Que es el 98% que está en el asentimiento hacia las cosas tal y como son. Y el otro 2% es lo que conoce como el tema de partícula. No voy a profundizar porque esto da para una clase, no sé, como de 8 horas y entramos a ver todo este ADN y todo lo de la cuántica porque tiene mucha connotación. Voy a hablarlo de manera general. Y ese 2% es partícula que está en ese estado de negación. ¿Y qué es la invitación de las constelaciones? A movernos a un estado onda a través del asentimiento y el agradecimiento. Y entonces cuando Bert Hellinger, Rupert Sheldrake participaba en las constelaciones que hacía Bert Hellinger, le dijo, tú lo que estás haciendo es que cuando la persona ingresa a representar, está conectándose con un campo de información, que no importa que la persona no sepa qué pasó, pero empieza a sentir las mismas sensaciones. Y ahí es donde se da cuenta entonces Bert Hellinger que un campo es un campo mórfico, que es toda la información, y un campo morfogenético, que es toda la información que viene en el ADN. Hay información en el ADN que dice que puede llegar a tener la información hasta de 14 generaciones. Eso significa, es mucha gente, 14 generaciones de ambos linajes, de ambos linaje de papá y el linaje de papá. Y si les da como curiosidad, busquen en YouTube Libre, Gariev, busquen qué es el ADN basura bajo el nivel bajo la perspectiva de de los genetistas rusos. Hay información clara en español, otra información está mucho en ruso y en inglés. Entonces, pero ahí les va a dar toda esta información mucho más amplia. Entonces, cuando hablamos de los campos, es esa, como que nos conectáramos para lograrlo entender, cuando nos conectáramos como una antena satelital del Wi-Fi que tiene toda la información. Entonces, yo me conecto en el momento de entrar como representante, me conecto con esa información y logro sentir qué es lo que pasa con esa persona a la quien estoy sirviendo en ese proceso de la constelación. Otro punto importante y que en las últimas constelaciones desde, qué sé yo, los últimos años ha tenido mucho impacto es el análisis transaccional. El análisis transaccional es una teoría de la personalidad que dice que la teoría de la personalidad es el ser humano se fragmenta en tres. Tiene más, tiene tres subdivisiones que vamos a ver hoy. En la formación vamos a ver cómo inclusive en ese estado padre, que es lo que se conoce en la psicología como el PAN, ¿sí? Padre, adulto, niño. Ese estado padre puede haber un padre nutritivo y un padre limitador. Y en ese estado niño puede haber un niño que es rebelde o un niño que es sumiso. Entonces, en ese estado padre dice que hay una manera en que yo me comunico con el otro. Cuando yo me comunico desde un estado padre, automáticamente hago que el otro esté en un estado niño o en un estado padre. La invitación para poder trabajarlo desde las constelaciones es
estar en un estado adulto. Y aquí también hay mucha información que Gariev y Brigitte trabajan, que es estar en el estado adulto, es estar en el estado presente. Y cuando estoy en el estado presente, veo qué me conviene hacer. Es como decía, lo concretiza que es una información que en algún momento tiene la información, una computadora que tiene la información, revisa la data de toda la información y dice qué me conviene hacer en base a esto. Y en el estado padre es lo que se debe de hacer. Aquí es donde empiezan todo el tema de normas, valores, modelos de conducta, aquellas figuras de autoridad de la infancia. Entonces, en el estado padre se crea esta personalidad no solo de las personas con las cuales yo fui, que me concebieron, ¿sí? Que me concibieron, no solo de las personas que me considero padres, madre y padre biológica, sino aquí también tomo toda la información de las personas que fueron autoridad en mi infancia. Aquí entran, por ejemplo, padrastros, como algunos me preguntaban ayer. Aquí entra el abuelo, que fue el que me crió, el tío que hizo la figura de padre. Entonces yo tomo toda esa información de esos modelos y en el estado padre es lo que se debe de hacer. Entonces vamos a ir a un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, tienen su pareja y le dicen, es que tú lo que debes de hacer es desde qué estado se están comunicando con su pareja. Posiblemente va a ser desde un estado padre. Y entonces su pareja puede en algún momento pasarse a un estado padre o la pareja se convierte en el hijo, en un estado niño. ¿Por qué no vienes a jugar el partido de fútbol? Ah, es que a mi esposa no le gusta, por darles un ejemplo. Entonces la esposa está en el estado padre y el esposo está en el estado niño. Entonces imagínense esa relación de pareja. No están de adulto a adulto en iguales, sino que están en desiguales. El estado niño es lo que se desea hacer. El estado niño es aquel pensamiento mágico, aquel pensamiento curioso, aquel nivel de creatividad, pero también en lo que se desea hacer es que muchas veces el estado niño va a estar en una sumisión, en un estado de víctima. En pobrecito yo siempre me pasan las cosas, pero no tiene la suficiente fuerza para hacer algo y poderlo cambiar. Vamos a ir a trabajar esto a través de un ejercicio, ¿sí? Les invito a que ustedes piensen una situación de que les pasó hoy o ayer. No se vayan a una situación muy antigua. Váyanse a una situación que vivieron hoy. Por ejemplo, les dejó el tren, les dejó el bus. ¿Y cómo reaccionaron? ¿Cuáles fueron sus gestos? Y ustedes van a ir a evaluar si estos gestos están en estado padre, en estado adulto o en estado niño. Ah, me dejó el tren, por ejemplo, me dejó el bus, no salí a tiempo. ¿Qué hice? Ah, hice berrinche, ya no lo tomé y dije, ya no voy a ir a esa reunión, ¿ya para qué? O tal vez no lo fui consciente, ¿no? Tal vez no dije hago berrinche, sino digo, ¿para qué voy a ir? Ya me dejó. El otro viene hasta dentro de una hora y viene muy lleno, entonces ¿para qué? Ya no voy. Posiblemente me coloqué en este niño rebelde, ¿no? O me coloqué, en algún momento he estado padre, iba con mi pareja, con un hijo, y digo, ay, ya viste, por tu culpa. Es que lo que debimos de haber hecho, lo que vos debías de haber hecho era haberme avisado que teníamos que salir hace 15 minutos, pero por tu culpa puede ser que en algún momento me estoy manejando en estado padre o me estoy manejando en estado niño. En el trabajo, cuando están ante el jefe o sus compañeros de trabajo, y llegan a dar queja, digamos, del jefe y le dicen, mira, lo que pasa es que tienes que entregar tal información o tienes que hacer tal cosa. Y en algún momento vienen y le dicen ustedes, no, es que siempre me toca a mí hacer las cosas. Es que siempre me corresponde a mí. Yo no sé por qué usted no viene y debería de ir a ver qué hacen ellos, porque yo soy la que estoy aquí siempre haciendo las cosas. Si se dan cuenta, estoy saltando de un estado padre posiblemente a un estado niño, pero no estoy viviendo desde un estado adulto.
Entonces, aquí podemos terminar todas las bases que tienen las constelaciones familiares. ¿Qué es importante? Es que un constelador debe de invitar y de mantenerse en este estado adulto. No digo que no tiene los otros dos estados, es el adulto está al mando y le da lugar al estado padre y le da lugar al estado niño, pero quien se mantiene al mando es el estado adulto. Y eso requiere mucha intencionalidad, se requiere ser intencional. No vamos en algún momento a poder decir, porque cuando yo esté acá en estado niño, porque me si pasó alguna situación y estoy en un tema de algún juego de manipulación o alguna situación que me genera mucho conflicto y yo lo que quería hacer era eso, ok, me hago consciente, le doy lugar y ya desde que le doy lugar empiezo a hacer mi proceso interno de transición hasta lograr llegar a ese estado adulto que el Mira, estado adulto Alicia, por qué eres tan que manda Alicia. opinionera? ¿Tienes alguna duda, Alicia Sánchez? Entonces, ¿qué es lo importante? El que el estado adulto esté al mando, dándole lugar a los otros dos, ¿sí? Vamos a trabajar el ejercicio. A ver, ¿tienen alguna duda antes de avanzar al ejercicio? Ay, qué bueno, Carla. Para conocer la información del curso. Cuando te refieres, Juan, a información del curso, ¿a qué te refieres? ¿A contenido o a qué otra información? Contenido sí te lo puedo mostrar yo con mucho gusto. Eso sí es conmigo. Ok, ¿qué los invito ahorita? A que utilicen hoy una situación que les pasó hoy o ayer. ¿Cuál fue la situación? Yo les voy a ir dando ideas y ustedes van aterrizando. Voy a tomar con mucho respeto el ejemplo que me puso Carla. Dice, el día miércoles a mí me pasó que no pasó movilidad para irme a casa. Así que observé mis opciones, ¿ok? Y me fui caminando. Listo. Llegué, que fue caminando y con tranquilidad, alegre y contenta. ¿Ok? ¿Cuál fue la situación? El transporte no le llegó. ¿Qué gestos hizo Carla? Voy a colocar suposiciones porque no sé si fuera así. Gesto se molestó, movió la boca, se enojó y eso. Ok, bajo cuando ella hizo ese gesto de estos del transporte de verdad, ¿por qué hacen huelga otra vez? ¿Desde qué estado estaba? Puede ser que estaba en un estado padre, puede ser que estaba en estado niño. Mímicas, cómo se expresaba, qué decía, cómo alegaba, cómo subía el tono, cómo sentía su cuerpo, posiblemente el enojo de moverse, de saber que tenía que caminar y estaba cansada. ¿En qué estado estaba? ¿Estado padre o estado niño? ¿Qué frases utilizó? Ay, estos del transporte siempre se ponen en huelga y no piensan que uno sí trabaja como ellos, ¿no? Y empezamos, ¿no? Que ¿en qué estado estaba? ¿Padre o estado niño? Como puede ser que en algún momento dijo, no, de plano, me toca caminar, ya que el ejercicio que no he hecho en estos últimos días, avancemos. ¿Ok? Aquí cuando ella tomó la decisión y vio sus opciones y se fue caminando, ella logra estar en este estado adulto. Los invito a que hagan el ejercicio, ¿sí? Háganlo ahorita, les voy a dar unos segundos. ¿Cuál fue la situación? ¿Cómo se movieron de estado padre a estado adulto niño? Vean una situación de sus hijos. Se levantaron tarde para ir a la escuela. Y ustedes estaban, levántate, levántate, levántate. Te he dicho que te levantes, es que ya viste, no vas a desayunar y ta, 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 ta. ¿Ok? ¿Desde qué estado estaban? ¿Qué pasó? Les voy a cambiar entre esta para que ustedes se den cuenta. Cuando utilizan su verbo, su expresión, lo que debe de hacer, cómo se comunicaron. Es que tú lo que debías de haber hecho era dejar preparada tu ropa desde anoche, porque ya viste, el uniforme no está listo y a mí me toca en la mañana. ¿En qué estado estoy? Estado padre. Y seguro los hijos van a estar en lo que ellos querían hacer, en el estado niño. Me voy a transitar, voy a estar pasando entre esta diapositiva y esta para que hagan su ejercicio. Y los invito a que cuando lo vayan finalizando, me cuenten de qué se dan cuenta, cuál es su toma de conciencia.
Ni modo, niña, vamos caminando. Así hablé a mí misma. Qué bueno, Carla. Vamos, voy a estar acá y estoy en este. ¿Sí? Vayan trabajando su ejercicio. Esto es importante para ustedes, para irse dando cuenta, sus tomas de conciencia. Y este es un ejercicio que les va a ayudar de manera continua. Cuando van haciendo el ejercicio, ¿de qué se dan cuenta? Ok, Andrea, gracias. Convenía hacer ejercicio, sí. Le cambio un poquito el chip a las cosas, ¿sí? Y que es importante cuando vemos esta teoría de la personalidad, de estado padre, estado adulto, estado niño, es que a un niño se le desarrolla su estado adulto o se instituye, mejor dicho, su estado adulto a partir de los 5 años. O sea, no hay excusa para que un niño de 8 años, por ejemplo, no se mantenga en su estado adulto. Recuérdense que no tiene nada que ver, nada que ver con la edad. Lo que sí tiene mucho que ver es con su personalidad, cómo está estructurado ese niño de 8 años con sus 3 estados de la personalidad, donde ese niño de 8 años puede saber qué le conviene hacer. Y si en algún momento como padres o como abuelos lograríamos o logramos que ese niño pueda desarrollar ese estado adulto, va a lograr tomar decisiones y muchos padres ahorraríamos la pena o el dolor de cabeza de decir se fue de parranda y agarró el carro y no sabe que en algún momento lo que le puede llegar a pasar porque es que está en un nivel de rebeldía y es que va a consumir drogas porque los amigos, no, porque ese niño desarrollado desde su estado adulto, desde los 5 años, sabe qué le conviene hacer y sabe desde ahí qué decisiones puede tomar. Y si sabe que toma un vehículo, las llaves del vehículo de papá o de mamá, cuando ellos no están, sabe que si en algún momento le puede convenir, sí o no. Si dice no es porque, ¿por qué? Porque puedo ir a tener un accidente y no le pedí permiso a mis padres, por ejemplo. Ese es el nivel de conveniencia. En algún momento lo hemos traducido también muy coloquialmente como el sentido común, ¿sí? Por sentido común, ¿qué debes de hacer? Utiliza tu sentido común, ¿qué es lo que debes o no debes de hacer? Entonces, es muy importante darnos cuenta cómo vivimos en estos estados y que en algún momento no podemos, sí podemos hacer cambios trascendentales. Ok, mis bombones, se ocurrió, así dice el Zoom, mis bombones, así tienes el nombre. De que a ella le ocurrió el martes en casa con su esposo. Ok, miren que es importante, es darle lugar y decir, ok, por qué me llegué a un estado niño? ¿Por qué me regresó allá? Muchas veces, y voy a hacer un slash acá, es que a la pareja o a otras personas que nos rodean, pasamos la factura de nuestras vivencias y de nuestras carencias. Si las personas que me rodean no me dan atención, seguro tengo que ir a ver cómo viví
mi infancia, no me daban atención. Y entonces vengo a pasar la factura hoy. Que es importante, y una persona muy cercana me lo decía, ahora yo aprendí a maternarme, me decía, 40 años, 40 y algo de años. Y yo decía, tan cierta su toma de conciencia, porque ahora se dio cuenta que no va a poder cambiar a papá y a mamá con esas carencias, pero sí puede ella, desde ese estado adulto, decir qué me conviene hacer. Y me dice ella en este acompañamiento que tenía, me dice, yo me compré una muñeca, yo siempre deseaba tener una muñeca. Y entonces me dijo, con esa muñeca que yo me compré, yo logré en algún momento sanar a esa niña que necesitaba esa muñeca. Entonces, ¿qué es en algún momento, si se dan cuenta, lo que muy de moda se pone las heridas de la infancia y los procesos? Sí, estamos de acuerdo, pero no puedo regresar a ese estado. Yo no puedo regresar el tiempo con lo que hoy tengo. ¿Qué hago? ¿Qué me conviene hacer? Ya sé que estoy herida. Ok, ¿qué hago? Busco estos momentos de trabajo personal, busco información, qué me conviene hacer y ahora me hago cargo de esto. Si yo en algún momento sigo con las expectativas, es que no me dieron, es que me pasó, es que sí, o sea, yo entiendo y también lo he vivido en experiencia personal, que no es fácil transitarlo, pero voy a mi ritmo dándome esos tiempos, avanzo un poco, me doy mi proceso, me detengo, vuelvo a avanzar otro poco hasta que logre poder darle ese mando completo al estado adulto. Y entonces yo puedo desde el estado adulto gestionar todas mis emociones. Entonces es importante que ustedes puedan verlo. Hay estudios de la física cuántica que habla de las emociones para el ADN. Y dice que una emoción negativa, que es una emoción de gama baja, o sea, o de baja vibración, necesita 3 segundos sentirla para que llegue a tener un impacto en nosotros. 3 segundos. Entonces, cuando yo en algún momento conecto con una emoción donde me genera mucha tristeza y mucho dolor, solo necesito vivirla 3 segundos y me conecta con la herida de la infancia, que es lo que se conoce como una emoción elástica, y me conecta con ese ADN que traigo de más de 14 generaciones de todo lo que las personas o los campos morfogenéticos han vivido lo mismo. Entonces, ahora vamos entendiendo que en algún momento debemos de ser un poco más conscientes cuando hay una emoción de enojo y cuando hay una emoción de baja vibración, tristeza, este, mm, pero es que en constelaciones es una frase muy fuerte la que se utiliza porque es una energía asesina, así se le llama, como ese ganas realmente de poder hacer daño. Cuando yo solo la tengo 3 segundos, automáticamente llega hasta impactar a mi ADN. Ok, vamos a ver. Se me botó el agua de la lavadora y decido decir, aprovecho el agua para limpiar. Ok, es como ir viendo qué opciones hay, ¿no? Esto es como aquel meme o ¿se recuerdan que pasa mucho en las redes y dice, ay, si la vida me da limones, hago limonada, ¿no? O sea, con lo que hay, ¿qué hago? ¿Sí? Y esto es muy importante porque una constelación va a tener no es alto impacto. ¿Cómo puedo presentarles la información real? Una constelación va a tener un efecto cuando la persona está en el estado adulto. Recuérdense que una constelación es 50% responsabilidad del nivel de purificación del constelador y el otro 50% es que la persona que llega a una constelación está en estado adulto. Si la persona, al ver la situación de la constelación, no logra estar conectado con su estado adulto, el constelador debe en algún momento tomar una decisión o para la constelación
o saca un adulto cuántico en su máxima expresión porque la persona no logra conectar. ¿Por qué no lo logra hacer? No es que no quiera. Hay heridas, hay dolor, hay mucha información que en algún momento para la persona el poderlo asimilar es muy fuerte. Entonces el constelador y ustedes que van en este proceso de acompañamiento a otras personas y a sí mismos deben de también buscar ser benevolentes con ustedes en algún momento cuando están haciendo sus procesos, donde dice, ay, es que otra vez ya no puedo estar en mi estado adulto. Ok, listo, pero también soy benevolente y sé que tengo una historia y que lo voy a ir haciendo a un determinado proceso, a un determinado tiempo. De disgusto, ejercicio, padre, adulto, niño, situación, gestos, apretar los dientes, ¿ok? Mímicas, ninguna. Frases, silencio, ok. Listo, esas frases fue el silencio. Entonces, Valentina, cuando tú miras esto que me escribes, ¿en qué estado en algún momento te pasó? ¿En qué estado estaba? Solo velo. Si quieres lo escribes y si no, tú te haces consciente, ¿no? ¿Bajo qué te conecta? En algún momento el silencio, que es no poder expresarte, ¿sí? Vas viéndolo. Ok, gracias. Mis bombones. Ahí me cuentas cómo te llamas, me da pena decirte así. Ok, Yoli, cuando veamos el módulo del ADN y del holográfico, que lo tenemos entre el temario, que es el holograma, ahí vamos a entender y ahí voy a profundizar. En pocas palabras, el yo cuántico es su estado adulto latente, ¿sí? Es el estado adulto latente, el que yo constantemente me mantengo manejándome desde un estado adulto, o sea, me mantengo desde lo que me conviene hacer. Vamos a hacer un ejercicio ahorita, ¿sí? Se recuerdan que ayer ya no nos dio tiempo, pero yo les pedí que trajeran post-it o papelitos de hojas blancas, ¿ok? Entonces van a utilizar 4 papelitos, ¿sí? Les voy a explicar el ejercicio, resuelvo dudas y después lo voy a guiar. ¿Listo? Entonces, en la habitación donde ustedes estén, van a ubicar una ventana, una planta o una puerta. Y cualquiera de esas 3 cosas para ustedes va a representar la vida. Cualquiera de estas 3 va a representar la vida. En un papel van a escribir su estado padre, en otro papel van a escribir su estado adulto y en otro papel su estado niño. Solo que aquí lo voy a mover de lugar. Quiero ver. Ahí. Aquí. Para que me logren entender, este debería estar. Y después van a elegir una situación. Una situación que ustedes quieran trabajar. ¿Se recuerdan que al inicio dijimos cuál era sus top 5? ¿Por qué están aquí? ¿Sí? ¿Cuáles son los temas que quieren trabajar? ¿Ok? Entonces van a escribir en un papel estado niño, estado adulto, estado padre. Y en el otro, en el cuarto papel, la situación. Por ejemplo, recuerdo que alguien me escribía, quiero solucionar los temas de deudas. Quiero trabajar mi proceso de sanación, mis heridas de la infancia, mis parejas que nunca llegan, parejas disponibles. Entonces, esas de las top 5 que escribieron, que son sus por qué están aquí, eligen uno y esto es lo que van a escribir. Cuando ya los tengan escritos, los van a colocar en el suelo frente a cualquiera de estos 3. No tienen que ser los 3. Puede ser cualquiera de estos 3. Y colocan su estado adulto y a su derecha, dejando aproximadamente 1 o 2 pasos, van a colocar el papel que dice estado padre y a su izquierda, 2 pasos, van a colocar su estado niño y 2 pasos atrás, aproximadamente del estado adulto, colocan en el piso la situación.
¿Estamos claros o dónde se perdieron para que les repita? Ah, Silenia, si vas en el bus, solo cierra tus ojos y te enfocas a trabajarlo como una visualización, ¿sí? Ahorita haz el ejercicio, Valesca, y lo vas a experimentar. Este taller empezó el miércoles, Angie. Ah, ok, Lisette, ahora ya sé cómo te llamas mis bombones. Ok. Dime, Vane, ¿cuál es la duda? ¿Dónde te quedaste? Hola, Vane. Hola, qué pena. Sí, mi pregunta es simplemente pongo los papelitos estado niño, estado adulto o estado padre y estado padre, no pongo en la situación, sino como decir el título. Ah, en Sí. estado niño, en estado niño, en estado adulto, en estado padre escribes así, estado niño, Ah, estado adulto, estado padre. En la ok. situación colocan, por favor, qué es lo que quieren trabajar, ¿sí? Se recuerdan que al inicio trabajamos sus top 5 o si no tienen una, si no se recuerdan o entraron hasta hoy a la clase, no se preocupen, escriban una situación que ustedes quieran trabajar. No tengo trabajo, tengo deudas, las parejas no llegan, la relación con mi hijo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No logro alquilar una casa. Me recuerdo que alguien me hablaba también de, no tengo 20 años y no logro comprar una casa propia. Alguien más me hablaba de una herencia que no fluía. ¿Sí? Todo esto va a ser, que es en las situaciones, el conflicto de lo que ustedes quieren trabajar. ¿Estamos? ¿Hoy sí quedó claro? Sí, señora, gracias. Ok. Y en el suelo, ¿sí? Los coloca el estado adulto en medio y ya saben que ventana, planta o puerta, eligen uno de los que ustedes tengan en su sala, en su salón donde están trabajando. Ay, hace 30, 40 minutos más o menos, Lady Rojas. Entonces ahí eligen, colocan su estado adulto y cuando se paren frente a supongamos que eligieron la ventana. Entonces cuando se paren frente a su ventana, al lado derecho colocan el estado padre. ¿Sí? ¿A qué distancia? Aproximadamente a 2 pasos, 3 pasos. No se pongan como tan cerrados en esto. Ustedes un aproximado de 1, 2 pasos, 3 pasos está bien. Y del lado izquierdo colocan su estado niño. 2, 3 pasos. Y atrás de su estado adulto colocan la situación. ¿Cuál es la situación? El conflicto de lo que ustedes quieren trabajar hoy. Para las personas que van en bus o que no lo pueden hacer físicamente, háganlo como visualización y si pudieran cerrar un ratito sus ojos para que el ambiente de afuera no los distrajera, sería perfecto. Ustedes lo van a hacer con la mente y también va a funcionar. Listo, ¿estamos listos para que lo pueda dirigir? ¿Cómo van hasta acá? Ok, listo. Vamos pues. Voy a quitar la imagen para que no me distraiga a mí. Bueno, entonces separan ahora. La situación va acá, ahorita te la coloco para que puedas verla. La situación va atrás del estado adulto. Aquí, mira. ¿Lista, Xiomara? Estado adulto, estado padre del lado derecho y estado niño del lado izquierdo. Y atrás del estado adulto coloco la situación. Distancia, 1, 2, 3 pasos. Ustedes depende del espacio en que están ahí. ¿Ok? Vamos pues. Ok, bueno, entonces ahora como ya están listas, se van a parar, o sea, toman una respiración profunda y se paran en su estado adulto, viendo la situación, viendo el estado, parados en el estado adulto, viendo la situación.
Entonces respiran profundo. Y ahora se representan ustedes en su estado adulto. Y perciben qué sienten en su estado adulto viendo la situación. Solo perciban qué sienten al ver la situación desde ese estado adulto. Ahora se paran en el papel que dice estado padre, viendo el conflicto o la situación desde su estado padre y solo se dicen yo represento mi estado padre. Dan una respiración profunda y en ese estado padre se paran viendo la situación. Me paro en el papel que dice estado padre. Mi mirada va a estar en la situación o el conflicto y van sintiendo cómo se siente. ¿Ok? Ahora se paran en su estado niño. Respiran profundo y desde su estado niño se paran viendo la situación. Ok. Ahora respiran profundo y se paran en el papel de la situación o del conflicto que ustedes anotaron, viendo al estado adulto o viendo al estado padre o viendo al estado niño. Perciben cómo está esa situación, hacia dónde se mueve, hacia dónde ve, se va al suelo. Déjense llevar como que ustedes fueran unos muñecos o unas muñecas de trapo, solo se dejan llevar sin interpretar y solo van sintiendo las sensaciones de su cuerpo, puras sensaciones. Ok, ahora se paran nuevamente en su estado adulto, viendo a su estado padre. Parados en su estado adulto, viendo al estado padre. Y a ese estado padre le dicen desde el estado adulto, tú también formas parte de mí.
Te integro como alguien que forma parte de mí y te tomo tal y como eres. Respiran profundo. Ahora voltean a ver desde su estado adulto a su estado niño. Y le dicen, gracias. Tú también formas parte de mí. Y ahora desde ese estado adulto intercambian su mirada al estado padre y al estado niño unos segundos. Miran, voltean a ver al estado niño y luego al estado padre, otra vez al niño, otra vez al padre, hasta que sientan que logran integrarlos y que los tres son importantes y que el estado adulto está al mando. Y cuando logren integrar y sentir que los integran, le dicen a los dos, ahora el estado adulto está al mando. Y ahora que sienten que están integrados el estado padre, el estado niño y el adulto al mando, vuelven a ver la situación y perciben que cambió en ustedes. ¿Cómo ven ahora la situación y el conflicto? Ahora se paran nuevamente en el conflicto o en la situación y perciben que cambia. ¿Cómo se sienten ahí ahora? Ahora se paran nuevamente en el estado adulto viendo al conflicto y le dicen, ya crecí, soy adulto, soy adulta o soy adulta. Viendo a la situación, al conflicto, le dicen, puedo con esto, ya crecí. Ahí lo vamos a dejar.
Ahora regresan a sus lugares y escriben en su cuaderno donde está la información que están anotando en su clase, de qué se dan cuenta, cómo terminan el ejercicio. Eso es lo más importante, cómo terminan el ejercicio. Van y lo escriben en sus notas y en su cuaderno de tomas de conciencia. Ok, cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Cómo terminaron el ejercicio? ¿Quién nos quiere compartir? Ya sea que en reacciones levante su mano y comparta. Ok, Ariana, cuéntame. ¿Tienes el audio? Sí, pues viendo la situación, era como bien fuerte el estado niño, como ignorar la situación, hacer como gesto de desprecio. No quería voltear a ver el papel, la verdad. No quería ver el papel, quería ver hacia otro lado. Em, y una vez que terminamos el ejercicio y al integrar los tres estados, ¿no? Y estar en el adulto, llegar a la situación. Al inicio en la situación me sentía como inestable, como que me palpitaba el corazón. Pero ya cuando integramos los tres estados, al llegar nuevamente a la situación, me sentí como libre, como liviana, como un papelito, y hasta levantaba la cabeza, como aquí voy. Es lo que es, me siento bien. Ok. Tú nos has hecho toda el resumen de los estados del yo y el tema de la filosofía de las constelaciones, ¿no? Y dijiste es una frase que Brigitte utiliza mucho cuando habla en sus conferencias y es como, esto es lo que hay. O sea, no hay otra cosa. Esto es la vida. No hay un cuento de hadas. Esta es la vida. ¿Y con esto qué hago? Por eso para mí al momento pareciera chiste, pero es como, tengo limones, ok, hago limonada. Busco dónde está el azúcar y me las ingenio. ¿Qué pasa? Es que yo los entiendo y me entiendo, es que este proceso no es fácil. O sea, ir en algún momento constante, ir haciendo constante y conciencia y conciencia y conciencia hasta que logramos estar en ese estado adulto. Carla, ¿cómo estás? Te escucho, Carla Soriano. Hola, buenas tardes. Mire, lo que a mí me pasó fue que cuando estaba en el estado padre, como que me sentía algo como preocupada. Después pasé al estado niño y era como que el niño miraba al padre y tenía ganas como de llorar y le decía que vamos a salir de la situación. Ya y cuando me puse en el estado adulto fue como que me miraron los dos y como que no sé, como que buscaban cobijo o que los abrazara, pero después cuando terminamos los tres, era como que sentí un calor y un desahogo. Y bueno, vi la situación, ya no lo vi como una montaña, sino lo vi como que estuviera en una planicie así plana, que podía yo caminar tranquilamente sin temor. Y Ok. bueno, después me entró una calor. Oh, un calor. ¿De dónde eres, Carla? Yo soy boliviana, pero vivo en Chile. Ok. Listo. Perfecto. Gracias, Carla. Es que me llamó la atención tu acento, por eso te pregunté. Gracias por compartir. Vuelvo y repito, que es lo importante es no dejamos a un lado el estado padre y el estado niño. Es integramos y de los tres estados estamos hechos, con el estado adulto al mando, porque va a llegar un momento que desde el estado niño voy a necesitar creatividad y voy a necesitar sonreírle a las cosas y voy a necesitar también que no sienta tanta presión y que lo sienta más liviano y que en algún momento no le tome tanta importancia porque es lo que necesito, pero con el adulto al mando. Y también voy a necesitar a este padre, voy a necesitar dar esas directrices claras, qué es lo que se debe y no hacer. Hijo, vienes a las 10 de la noche y punto. Es la situación está delicada afuera y no vienes más tarde.
Estoy en un estado padre, a padre desde un adulto que va a apoyar desde un estado padre. Entonces, ¿qué es importante? Es que la filosofía de las constelaciones familiares, cuando yo constelo y cuando yo estoy en este punto, va a ser una constante mantenerme en este estado adulto. Dime, Pilar, ¿cómo estás? ¿Te escucho? Buenas tardes, ¿me escuchas bien? Sí, claro. Pues no había podido hacer el ejercicio antes, pero cuando hoy lo hice, que aún así estaba mi esposo acá al frente y sentía como una incomodidad y como que él me miraba, pero logré hacerlo y sentí mucha tranquilidad. Creo que logré mirar y enlazar los tres estados y mirar mi situación que puedo hacerlo y que puedo lograrlo. Y me empezó a doler un poquito como el brazo derecho, como la paleta atrás de la espalda, como que me empezó un dolorcito como raro, sentí un poco de nostalgia al final, pero lo puedo hacer, lo puedo lograr, por lo que sentí. Siento como tranquilidad de que, aunque en momentos el panorama se vea oscuro, sé que hay luz. Ok, gracias. Gracias, Pilar. Gracias. Cuando tengan una situación compleja de su día a día, busquen cualquiera de los tres, una puerta, una ventana y una puerta, ventana o una planta, y en algún momento logran sentir cómo se integran otra vez ustedes. Y con esos tres dicen sí, sí a la vida, sí como me tocó, tal como me tocó, sí con esto difícil, sí con esto, ok. Y empiezan en algún momento a darle lugar a esa angustia, a esa tristeza, pero conectado como que estuviera acompañado de estuviera, no, como estar acompañado de ese sentimiento en la vida. Entonces, estoy triste, hay una situación compleja, estoy enojada, le doy lugar, pero en el momento de sentirlo, me siento acompañada. Y entonces es buscar esa seguridad de lograrnos integrar. Cuando hay situaciones muy difíciles en nosotros, cualquier situación que vivimos de una manera que nos devastó, emociones muy fuertes, lo que hace el organismo, lo que hace el inconsciente y la mente es que nos segmenta, ¿sí? Nos fragmenta para que no sintamos, es que nos llega a proteger de tal manera porque es tan duro lo que se ha vivido que en algún momento necesita sentirse protegido. Y en algún momento es ahí cuando nos vamos a ver puras redes sociales, es en algún momento donde me voy a echar unas copas, pero me sobregiro, donde me paso viendo series completas en Netflix. Entonces, o me voy al trabajo porque en el trabajo olvido toda esta situación. ¿Qué pasa? El inconsciente dice, necesito protegerte, es demasiado, no lo logras. Y entonces te protejo. Entonces ahí es importante cuando ustedes sientan que están colapsando, es ok, algo sencillo. ¿Qué tengo en la mano? Una planta, listo, me conecto con la plantita. Empiezo a respirar y digo, sí, sí a la vida tal como me tocó y mi nombre completo. Y eso va a lograr en algún momento llevarlas a su centro o a llevarlos a su centro y a su presente. Y desde ese estado de calma logran regularse. Ok, no he parado de bostezar. Bostezo puede ser en el momento de liberación de mucho enojo o puede ser también aperturarse a algo nuevo. Luego todo quedó muy quieto, ok. Bailé en un momento, no sé por qué soy un poco ansiosa. Y no me puedo quedar quieta, está bien, Ruth, pero ¿cómo terminaste? O sea, quedaste así como, ok, listo. O sea, yo busco qué hacer, ¿no? O sea, míralo como qué información llegó a ti. Y para cada uno de nosotros va a ser diferente. Em, La luta salió, ahora estoy al mando, sí. Miren estas situaciones ahora cuando ustedes practíquenlas para las personas que tienen pareja o vayan al trabajo, practiquen estar en este estado adulto, en su cotidianidad y darse cuenta cómo en algún momento ustedes van a ver y van a decir a su pareja, cuando la pareja lo llame, mira, ¿qué hacemos? Ay, ¿desde dónde lo está preguntando? ¿Desde una opinión de adulto a adulto para tomar una decisión?
o porque la pareja, yo estaba al mando desde un estado padre y él no podía tomar decisiones. Y se pueden ir dar cuenta que en algún momento quién debía de esperar a hacer las cosas. Miren, estar en el estado adulto no es un estado fácil. Ahorita que me dice Nieves, esperaba que otro asumiera, porque el adulto asume. El adulto toma, en algún momento toma mucho la decisión. El adulto asume. Yo digo, esta es la decisión y con esto voy. Yo no veo muchas diferencias. ¿Con qué, Clarita? Si no, vuélvelo a hacer. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más en teoría. Ok, estamos acá, vamos a avanzar acá. Entonces, cuando ya vemos todo esto de los procesos que ya se dieron cuenta cuáles eran las bases, cómo Bert Hellinger también se formó, fue a trabajar a los zulúes, empezó a hacer estudios en muchas corrientes, tanto en Viena como en Estados Unidos, donde estaban las corrientes en mucho auge, las corrientes psicológicas. Trabajó de la mano con Rupert Sheldrake, trabajó con muchas personas que habían estado haciendo innovación y proyectos de mejora para el tema de la psicología. Ahí fue donde él empezó a trabajar las constelaciones familiares, ¿sí? Y Bert Hellinger decía, hay una memoria y hay en esa memoria del sistema familiar de esos ancestros, hay movimientos que el inconsciente manifiesta. ¿Y cuáles son esos movimientos? Que va a venir a decirnos a nosotros, hace falta algo. Y ese algo o esa alerta a nosotros llega por lo general a través de una crisis. Y cuando llega una crisis a nuestra vida, nuestra primera reacción es rechazarlo. No lo quiero. Llega esta enfermedad, no la quiero. Conmigo llegó una persona, la tengo tan presente, y me dice, es que ya a mí me urge que me consteles. Es que aquí tengo una enfermedad y yo no la quiero. Me dije, primero tengo que trabajar con ella, porque en ese estado de yo no lo quiero es como cuando llega a un estado niño de berrinche de yo no quiero esto y me lo cambias y me lo cambias y me lo cambias. Cuando yo estoy en este estado de rechazo, la situación más se agrava. Entonces es rendirme ante la situación y decir, ok, ¿qué hago? ¿Qué tengo? Listo, me tengo que quedar en cama, ok, ¿qué me gusta hacer? Leer, pintar, escuchar libros, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y empiezo a buscar ese equilibrio en la homeostasis en mi propia situación. Y también soy clara y tengo claro que este proceso lleva eso, un proceso y un tiempo, porque no todos cuando llega una enfermedad, una crisis, eh, me robaron la tarjeta y me la clonaron y ahora tengo que pagar y el banco no, yo les he explicado que es por estafa porque me la robaron y me la utilizaron y me está haciendo responsable a mí, o tengo trabajo, pero en el trabajo no me pagan. Yo sé que estas situaciones nos revuelven el estómago, pero entonces es desde esta mirada sistémica que me está mostrando. ¿Dónde faltó el amor aquí? Que yo estoy haciéndome responsable de esas deudas que no pagó mi sistema familiar. Entonces, en las constelaciones, cuando se hacen las representaciones, lo que busca es que esas representantes conecten con el campo del sistema familiar y que el constelador y yo como tal, porque esto también parece un proceso personal, sea amoral. ¿Qué significa ser amoral? No van a estar mis principios de lo que yo catalogo como bueno y malo. El sistema familiar en el momento de compensar no mira si es bueno o es malo. El sistema familiar dice, una deuda no se pagó y el ancestro, por ejemplo, el ancestro hubo un abuso y un ancestro se robó la herencia de alguien, ¿qué es lo que dice el sistema? Tiene que alguien que pagarlo. Y ahí estamos nosotros con las deudas, pagando. ¿Cómo pago? ¿Pago con deudas, con muchas deudas o pago con salud? Ay, Azucena, pero es que yo no fui. O sea, ¿y por qué me tocó a mí? Ok, es que no te tocó. Desde el amor arcaico,
tú asumiste que lo ibas a hacer. Desde esa compensación arcaica. Pero yo no me acuerdo, no, sí, seguro. ¿Por qué creen que estamos en constelaciones? Porque nadie sabe en qué momento lo dijo, yo lo voy a hacer. Y entonces, desde cuando yo veo mis ejercicios y mi proceso, logro buscar esa homeostasis y busco una reconciliación. Y cuando yo hago mis ejercicios desde mi manera personal, como el que acabamos de hacer, y esa actitud del constelador, es estar en una actitud neutral, entregado a una fuerza mayor. ¿Se recuerdan? Alguien me decía, pero vamos a aprender autoconstelación. Sí, pero ¿están seguros que ustedes logran ser neutrales en su propia constelación, en sus propios ejercicios? Su nivel de purificación está de tal manera que van a poder ver la situación desde una actitud neutral y desde algo amoral, sin catalogar lo que sea bueno o que sea malo. Ahí es donde ustedes van a estar listos para hacer una autoconstelación. Ahora creo que me doy a entender cuando hablamos de un proceso de purificación. Y por eso también les dije desde la primera clase, para ustedes va a haber un antes y va a haber un después. Ok, vamos acá. Un peso y ganas de vomitar. ¿Qué te pasó, Xiomara? ¿Desde cuándo? ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás así? Solo siento las ganas de vomitar y dices, sí, me es difícil digerirlo. Solo cierra tus ojos. Sí, me es difícil digerir esto. Y te das el tiempo, dices, me doy el tiempo que necesite. ¿Sí? ¿Dónde faltó el amor que estoy pagando esta deuda? Ok. Uy, Angie. ¿Te viste toda la bibliografía? De la que mostré el primero y el segundo día de los libros que vamos a estar viendo. ¿Sí viste esa bibliografía? ¿Sí la viste? Porque ahí está todo. O sea, no es un libro en especial, es el estudio de todo un proceso. Bueno, vamos a entrar ahorita. Vamos a saltar de trabajar toda la historia que ya vimos. Ya vimos cómo son las bases de las constelaciones, ya vimos cómo están estructuradas, qué fue lo que hizo Bert Hellinger. Aquí se me faltó algo, aquí en este punto es importante. Los representantes actualmente no dicen las frases sanadoras. El que dice las frases sanadoras es el que se va a constelar. Solo él tiene el permiso. En los años antes del 2000, Bert Hellinger las frases los decían los representantes. Muchos consteladores tuvieron quebrantos de salud, temas con dinero, y ahí Bert Hellinger entendió, comprendió, su toma de conciencia fue darse cuenta que el constelador en jerarquía se estaba poniendo arriba del constelado y arriba del sistema familiar y dijo, no, 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 no. Momento, primero está el constelado, su sistema familiar y de último está el constelador. Entonces, quien dice las frases es el constelado. Y esa actitud neutral si es en algún momento cuando ustedes entran a un ejercicio, muchas veces vamos a tener la teoría. Es que te duele el lado derecho. Entonces tenés problemas con papá. No solo es esa transacción del lado derecho con papá, hay que ver todo el contexto del campo. Después de los años 2000 a 2003, los representantes ya no se colocaban en el campo de manera que les decía, ponte aquí, salte, haz esto, haz lo otro. Así que no solo se entran al campo y se conectan con el campo y empiezan a dar sus sensaciones. Era lo que yo en algún momento les dije a ustedes. Siéntanse como que fueran muñecos de trapo, se dejan llevar y cuáles son esas sensaciones y le empiezan a decir. ¿Ok? Entonces vamos a saltar un poco.
Tengo un proceso penal por mis equipos de trabajo. Ok. ¿Puedes constelar qué te está mostrando, Enjoy? ¿Las frases son las que llegan al constelado? No, las frases llegan, las frases que dice el constelador al constelado y el constelador cuando las repite, llegan al inconsciente. Cuando llegan al inconsciente, también se llegan al ADN. ¿Qué es llegar al ADN? Es llegar a hacer un cambio en la epigenética a través de la PNL. Y ahí vamos a entrarlo a ver cuando estemos viendo lo holográfico y las frases sanadoras, ¿sí? Cómo esto trabaja la PNL y trabaja muy de la mano en la epigenética. Y ahí van a lograr entender cómo en el ADN y en el ADN holográfico logran hacer los cambios y se cambian para mí y para el proceso de transformación de mis descendientes. Es básicamente, es como reprogramar mi ADN. Exacto, Pilar. Sí, es como ese proceso de reprogramación de mi ADN. ¿Sí? Y es también se ve mucho, ya me estoy saliendo de este contexto, pero aquí también se ve mucho, por ejemplo, cuando se reprograma y se trabaja con frases sanadoras a las personas que tienen ciertas enfermedades. Por lo general se ha trabajado los experimentos con personas con cáncer. Y ahí es donde ven cómo en algunos procesos donde las personas empiezan a trabajar su reprogramación en algún momento, pueden hacer los cambios y no sé cómo se dirá, los niveles que producen los cánceres en el momento en que las células se empiezan a deteriorar, empiezan a regenerarse cuando se trabaja. Bueno, vamos a dar un salto ahorita de cómo vivir una constelación. Ya conocimos las bases, ya vimos el programa, ¿sí? Ahorita vamos a dar el salto a poder trabajar cuáles son las bases de las constelaciones en el sentido de los órdenes del amor y cómo esos órdenes del amor se trasladan a una filosofía de vida. ¿Ok? Entonces, ahí donde están, voy a hacer un ejercicio, una visualización. Entonces, ahí donde están, van a cerrar sus ojos, ahí sentados, ya saben que colocan sus pies puestos en el suelo. Empiezan a respirar profundo. Empiezan a conectar. Empiezan a respirar desde el corazón. Como que respiraran desde el corazón. Y van a sentir cómo frente a ustedes pasan todas imágenes de toda su vida. Desde que ustedes tienen uso de razón, desde que ustedes se recuerdan, no importa el orden. No importa el orden, solo empiezan a sentir cómo frente a ustedes pasan toda la imagen de su vida. De todas las edades, pueden estar grandes, pequeños, no importa que se las salten. A ustedes más rechazan de ustedes mismos o a la persona con la que mayor rechazo sienten que tienen. Una situación o una persona a la que sienten completamente rechazo, a la que ustedes sienten que sí reconocen, lo excluyo porque no me gusta.
y vuelven a sentir cómo se siente su cuerpo. Y a esa situación o a esa persona que rechazan le dicen, tú también perteneces. Te incluyo. Te incluyo así tal como eres. Así formas parte. Y sienten como a eso que incluyen o a esa persona que la incluyen y forma parte, le dan un lugar y le dan un lugar a lo diferente que ustedes son. Y sienten como eso diferente a ustedes también forma parte. Respiran profundo. Y ahora traen frente a ustedes a una persona, una situación que sienten que le han dado de más, donde ustedes sientan que han dado mucho. Puede ser una persona, puede ser el trabajo, puede ser su emprendimiento, donde ustedes sientan que han dado mucho, que han dado de más. Y vuelven a sentir cuando la colocan frente a ustedes en esta visualización cómo se siente su cuerpo. Y ahora le dicen a esa situación o a esa persona, reconozco que te he dado de más. Te he faltado el respeto dándote de más. Le pueden decir otra vez, te he faltado el respeto dándote de más. Me he creído mejor que tú. Respiran profundo la visualización.
¿Cómo finalizan? ¿Cómo se siente? Si se dieron cuenta en esta visualización, lo que hicimos fue transitar en cada una de las fuerzas del amor. ¿Sí? Dime, Carla, ¿te escucho? Mire, la primera parte del ejercicio no lo pude hacer porque estaba trabajando, pero después la imagen que se me vino en la segunda parte, sin querer, fue a mi mamá a la que vi y le pude decir que gracias por todo lo que habíamos pasado, por todas las situaciones, pero que ya era hora de que mi adulto tomara el control. Me dieron ganas de llorar. Después, yo no crecí con mi papá, no lo conocí. O bueno, lo vi solamente una vez. De ahí, en la última parte, los puse a los dos y mis ojos se volcaban a mi abuela. Pero con gran sacrificio pude verlos a los dos, decir lo que usted dijo, que les agradezco porque me dieron la vida, que por ellos estoy aquí. Y si en algún momento dolor es lo que de ellos estaba lleno, eso fue lo que nos transmitieron. Entonces logramos ver todos nuestros ancestros con ese profundo amor. ¿Sí? Y desde ahí viene esa energía que nos ayuda a transformarnos. Les decía también que lo que hicimos en este proceso de esta visualización fue recorrer todo esto. Trabajamos toda nuestra vida a través del asentimiento. El decir sí a todo tal como me tocó, sí a cada una de las cosas que me corresponden. Vi y trabajé la pertenencia, esa biodiversidad de aquello de lo excluido que no me gusta y lo logro incluir. El equilibrio entre dar y recibir, y también trabajé la jerarquía con mis padres. Les voy a pedir apoyo a las personas que me escribieron los comentarios, que ahorita se me borraron porque me sacó el Zoom, lo puedan volver a incluir mientras yo les voy explicando. Las fuerzas del amor, o como los órdenes del amor que habla Bert Hellinger, es ese amor mayor, ese amor a algo más, a ese respeto de todo tal y como es. Ese es un gran paso. Y si se dan cuenta, esta filosofía de ver todo tal y como es, con ese amor puro, con ese todo, lo que me permite a mí es poder vivir en sintonía de las fuerzas del amor. Y entonces, ¿qué pasa? En una constelación veo dónde faltó el amor, dónde está el orden, dónde falta, quiénes son los excluidos que no forman parte, y voy a trabajar pertenencia, en qué momento me moví del lugar, ¿sí? Y entonces ahí puedo darme cuenta que entonces, ¿dónde está el desequilibrio? En la pertenencia por los excluidos, en la jerarquía porque no estoy en mi lugar, en esa compensación de dar y recibir. Y puedo ir a trabajarlo desde una mirada desde las constelaciones, haciendo la representación. Pero también, cuando yo lo paso a una filosofía de vida, es llevar a mi vida diaria, llevar a la vida diaria el asentimiento. Están los tres pilares: pertenencia, jerarquía y compensación entre dar y recibir. Y el asentimiento es esa línea horizontal que los traspasa a todos, porque es la única fuerza del amor que se genera de manera individual. Y es la única que es indispensable para observar a todas las demás. Y también es una de las fuerzas de las más difíciles, porque decir y asentir, sí, esto es lo que hay, y con esto que hay, ¿qué hago? Eso no es fácil. Eso requiere mucha madurez, porque puedes decir con nuestra vida,
este maltrato es el que yo he recibido y con este trauma, ¿qué hago? Con este abuso de situaciones en mi vida, de estas carencias, con este dolor, es lo que hay y con esto, ¿qué hago? Eso sé, porque yo también soy ser humano de carne y hueso, sé que no es fácil venir y decir sí. Por eso dicen que el asentimiento es la fuerza más exigente. Decir sí a esa rendición completa, pero si se dan cuenta, es una rendición que fluye con la vida, pero que también con el estado adulto, ¿qué hago? Sí, me pasó esto y ahora ¿qué hago? No es algo que bloquea y que frena, sino es que dejo fluir, ¿sí? También hablábamos de la pertenencia a la persona que rechazo, que es mi... Ok, está bien, no hay problema, Pilar. O sea, esto va a depender de tuyo, ya lo que llega a resonancia a ella es diferente. Gracias, gracias a ti, mis bombones, a tus nietos. Terminé el ejercicio con hambre, ¿ok? Aparte, ok, entonces tómate un sanguchito, un yogurcito, algo ahí que puedas trabajar, sí. En honor a ustedes, me disfruto los alimentos. Entonces voy a regresar. Entonces cuando hablamos de la pertenencia es ese orden de mayor, ¿sí? Cuando todo pertenece. Y aquí si se dan cuenta cómo lo cambia una filosofía de vida, es que lo que para mí creencias que es bueno y que es malo, también forma parte y tiene derecho a pertenecer. Y aquí me voy a muchos estigmas que nosotros tenemos. Por ejemplo, tatuajes, ¿no? No, es que el que tiene tatuajes está en cierto grupo de algunos bandos, ¿ok? Por mí en algún momento logro dar un pasito atrás y decir también forman parte. Homosexualidad. Es que son malos los homosexuales, tienen una enfermedad y empezamos con estigmas. Momento. Paro ahí y digo, también forman parte. Desde la mirada sistémica también hay una base, el porqué del cambio de preferencia sexual, el porqué del cambio de preferencia. Y también forman parte. Ah, es que él es el malo, vieras, él me robó, él me hizo. Momento. También forma parte. Y logro reconciliar. Y es ese respeto a las diferencias y donde logro la inclusión de todo y de todos. Esto también es un tema de mucho cambio en nosotros, porque es vivirlo al día a día. Cuando yo voy al súper y veo algo que no me gusta, ¿qué hago? Empiezo a criticar. Si yo bajara un poquito la guardia y decir sí, pertenece, forma parte, ¿qué pasa? Váyanse dando cuenta cómo ese proceso en ustedes empieza a cambiar y a transformar. Hablábamos de la jerarquía, ¿sí? De papás, los grandes en ese espacio-tiempo. Todos tenemos una silla, un lugar que llegamos al mundo, a este planeta. Aún así hayamos vivido o se haya vivido una hora, aún así se han vivido 100 años. Todos tienen un lugar. Y es por eso tan importante darle lugar a los no nacidos, a los abortos. Y voy a la pertenencia, sin tener una categoría de que fue un aborto provocado o fue un aborto espontáneo. Ambos tienen connotaciones sistémicas, ambas forman parte. ¿Qué es lo importante? Es decirme a mí
Ok, listo, yo tengo más hermanos, no soy la 1, soy la 2, soy la 3. No tengo medios hermanos, tengo hermanos de parte de papá. Y hermanos de parte de papá, yo soy la 5. Y mi papá tiene 3 parejas diferentes con las cuales tiene 6 hijos. Y mi mamá es la pareja de papá, la número 2. Eso es dar un lugar, dar un espacio. Porque si yo me voy a la crítica y la jerarquía, no, es que mi papá, yo no sé qué fue un mujeriego y es que ya viste, y bla, 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 y toda la historia, es una historia. Hay dolor y ese dolor lo trato como yo considere. ¿Cómo puedo considerar psicoterapia? Voy a procesos terapéuticos, voy a la línea que a mí me resuene trabajarla. Pero desde la filosofía de las constelaciones yo me ordeno y digo, sí, yo soy la hija número 3 del matrimonio 2 de papá o de la pareja 2 de papá y voy a ocupar ese espacio y ese único lugar. Y cuando yo lo ocupo, desde ahí va a fluir las cosas. Esto es como cuando ustedes juegan fútbol. En un campo, en un partido de fútbol, necesitamos 11 jugadores. ¿Hay quien tiene ahí encendido el volumen? Te voy a apagar, Rebeca, ahí. Necesitamos 11 jugadores. Si faltan 4, supongamos que son los excluidos o en la jerarquía, yo me voy a agotar más. Porque si estoy de portera, estoy de delantera, si estoy de defensa, voy a correr más. Y entonces mi vida en la noche, cuando se dan cuenta ustedes, terminan completamente agotados. Y entonces, ¿qué pasa en algún momento dado? Si tengo pareja, yo la hago de la mamá de mi pareja, de la mamá de mis hijos, de la mamá de mi mamá. Al colmo me llama mi hermano y me dice, mira, tengo problemas y ahora ¿qué hago? De ahí me llama mi amiga y me dice, fíjate que me quedé sin trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿O qué pensaste tú hacer en mi lugar? Y termino siendo la mamá de todos. Y entonces, ¿cómo termina mi energía? No estoy en mi lugar de género. Primero, no estoy ni en mi estado adulto. Y mi energía en jerarquía completamente desorganizada. Entonces me coloco en mi lugar, donde yo en algún momento voy a servir a mis padres, voy a atenderlos, voy a poder proporcionarles financieramente algo porque posiblemente yo tengo económicamente para darles. Puedo irles a atender porque mamá o papá tienen una enfermedad o una condición donde necesitan mi ayuda, pero lo hago desde mi buen lugar de hija, no creyéndome la mamá de mi mamá, ni la mamá de mi papá o mamá de mis hermanos. Yo solo soy la hermana. Yo no puedo tomar decisiones por ellos ni recomendaciones de sus hijos. Soy la hermana, estamos en la misma línea. Y esto lo vemos replicado también en los trabajos. Y el equilibrio entre dar y recibir. Ese es la fusión de dos polaridades que deben de fusionarse y que logran transformarse. Yo tengo un trabajo, pago por me pagan por ese trabajo, doy mis servicios y me pagan. Póngase un ejemplo claro y pasa mucho, lo veo desde mi país en Guatemala, pero creo que también lo he observado en Latinoamérica cuando he tenido la oportunidad de viajar, cuando vamos a un mercado o a las personas que venden. ¿A cómo los bananos? Me voy a inventar. A $5. Y no los da 4 y no están a 2 por 5. ¿Por qué no los da 3 mejor? Empezamos a pedir rebaja, ¿sí o no? Yo lo he visto. Y a veces con esta filosofía me cuesta, digo, si no logro pagarlo, mejor me voy a buscar a otra persona, ¿no? O sea, voy a buscar donde el costo se asemeje. ¿Por qué? Porque estoy desvalorizando. ¿Y qué pasa con los vendedores? Prefieren ponerle precios más altos para después dejar el precio normal. ¿Por qué? Porque nosotros no lo pagamos. ¿Qué pasa en partes de Europa? O sea, le ponen el precio y no pides rebaja. O sea, es lo que hay. Estás en ese equilibrio de transacciones. ¿Sí? Cuesta 5, pagas 5. Pero en algún momento voy a buscar en algún momento, que no es más barato. Y entonces logro pierde fuerza la demás persona y pierdo fuerza yo.
No puedo, listo, no puedo. Voy a buscar otro vendedor de bananos que se acomode a lo que yo puedo en ese momento, en ese equilibrio de dar y recibir. Y ese equilibrio de dar y recibir también se da mucho en las parejas. Se da mucho en las parejas. Y Bert Hellinger dice en este equilibrio de dar y recibir, también si recibo un daño, voy a dar un daño. Y eso muchos de nosotros, por nuestras creencias de catalogado como bueno y malo, no me defiendo. Es como dicen en algunas, por ahí, dogmas. Es que si te dan una bofetada, tienes que poner la otra mejilla. Bergelinger dice, no, tu instinto natural de ser humano es defenderte. Es tu instinto natural. Naturalmente te da una bofetada, tú agarras la mano, te quitas. Es su instinto natural. Cuando en algún momento colocamos lo que conocemos como una buena moral, eso se queda completamente ahí congelado y ahí es donde algún momento dicen, es que siento tanto enojo que mejor le hubiera dado una bofetada bien dada. ¿Y qué pasa? Empiezan esos en algún momento reptiles, así es, iPhone de Gloreca. Es ese instinto, ¿sí? Ese instinto reptiliano, como dicen, ¿no? Ese instinto de defendernos, es natural. Entonces, Bert Hellinger dice, o sea, se tienen que defender, solo que bajo la filosofía del amor es, me hicieron daño, hago un daño menor. Mi pareja me fue infiel, ok, le agarro toda la ropa y se la corto en pedacitos, pedacitos bien chiquititos, y hay que le tocará comprar nueva. O me le desaparezco y le dejo a los niños ahí una semana y yo me voy a Aruba. Me voy a Cali, me voy a otro lado y me le desaparezco, es que me busque en el mapa. Sí, hiciste un daño menor, pero pudiste compensar. Mientras que cuando hacemos daños mayor, doy un regalo, la otra persona dice, ay, le voy a dar harto más, eso me gustó. Y ahí empezamos a dar y empezamos a crecer en ese dar y en ese recibir. Ok, vamos a ver. Gracias a ti, Xiomara, por estar. ¿Uno se puede autoexcluir? Sí, Pilar, te puedes autoexcluir cuando estás identificada con un excluido del sistema. Ay, gracias, Yadimir. La persona que abusó de tu abuela fue su primera pareja, la primera pareja de tu abuela. ¿Sí? Y este es un tema un poco complejo y a veces revuelve un poco el estómago para algunas creencias, porque, por ejemplo, cuando el perpetrador o el abusador ha sido alguien del sistema, hermanos, primos, tíos, papá, entonces empieza desde el sistema familiar. Si fuera el papá, por ejemplo, es el papá, pero también es su primera pareja. Aunque fuera un abuso, ahí empieza la primera pareja. Gracias, Silenia. Elegir alejarse de la familia es harto excluirse. No, Adriana, no y sí. Porque digamos, hay temas que yo coloco mis límites sanos. Entonces, en algún momento tú dices, yo no estoy para poder soportar estas llamadas de quejas y de molestias o de sacadas de dinero o de algunas situaciones y coloco mis límites sanos. Y esos van a ser mis límites sanos. Es muy aparte cuando yo diga, ay, yo no quiero saber nada de toda esta familia porque de verdad son unos, me voy hasta el otro lado del mundo. Eso es muy diferente a saber que estoy colocando límites sanos. Ok, listo. De mi parte ha sido un honor estar con ustedes. Los veo en el máster para las personas que estén. Cuéntenme si tienen alguna duda, que todavía tenemos un par de minutos para poderlas resolver. ¿Cómo les apoyo? Gracias, Loreca. Gracias, Humberto. Gracias a ti por estar.
Ay, gracias, Lourdes. Nos vemos en septiembre entonces. Bueno, A mí también me que ahorita te comparto los temas. Una mujer que abusó de la confianza de un hombre. Ahorita les te comparto los temas. Me imagino que son los temas del temario, ¿verdad? Que lo necesitas saber. Ya voy. Ya te los paso. Sí, ahorita te los paso. ¿Cómo los enfrento? Ya vas a ver, María, tú sabes cómo hacerlo. Tienes las herramientas para hacerlos. Estos van a ser los temas, ¿sí? Cómo vamos a estar divididos en nuestros procesos. La mujer que abusó es hermano. Sí va a ser hermano dentro de la, sí va a tener una connotación lucero. Es una mujer que abusó de la confianza de hombre que diera el apellido de su hijo. Ese hijo es hermano de los hijos de ese hombre. Sí, no, porque ese hombre lo que hizo fue adoptarlo. Entonces va a ser el hermano adoptivo y tiene un lugar. Por lo general, cuando suceden esos, quien lo da o quien los da el apellido es porque tienen su sistema familiar excluidos y necesitan incluirlo. Aquí están los temas. Todos, Yamila, son parejas y eso es un trauma. Eso tienes que trabajarlo con trauma. Ok, bueno. Ah, Lourdes, tú sos la que me dice eso, ¿verdad? Qué bárbara. Bueno, de mi parte estamos entonces. ¿Dónde pueden ver las clases? Ya les va a compartir Isabela Valeria la información, dónde van a estar y si no, hay un link del grupo y ella se los da. Entonces, un fuerte abrazo. Para mí es todo. Los veo en el máster y con quien ustedes resuenen, bienvenidos sean a la corporación y a este proceso de sanación. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Isabela, ¿tú tienes algo adicional o estamos? O Valeria, no sé quién esté por ahí.